Es un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Mi nombre es Alex Senderovich, coordinador de proyectos para Mazortí en América Latina. Hoy nos encontramos en el sexto y último encuentro del MUSAR. Hicimos un recorrido semana tras semana muy interesante entre diferentes tópicos que, como saben bien, pueden recorrer, pueden volver a vivenciarlos entrando en la página de Mazortí, mazortiandblat.org. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, también me la pueden consultar por mail o por WhatsApp, todos tienen el teléfono de Mazortí. Así que sin más vamos a comenzar en el día de hoy. Recuerden que este encuentro, como todos los anteriores, está siendo grabado, ¿sí? Solamente dejamos las partes centrales del invitado de cada día, ¿sí? Así que bueno, le vamos a dar la palabra a la rabina Sarina. Hatimato va para todos, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el que se encuentren en Latinoamérica, bienvenidos a nuestro último encuentro de MUSAR, a la primera parte de estos encuentros, el sexto encuentro, aquel que, bueno, simplemente decir una de las cualidades que quizás estuvimos desarrollando, fortaleciendo durante todos estos últimos días y que tenemos el mes y el año para llevarnos de ello, que tiene que ver con la emuna. Hoy vamos a trabajar sobre la fe, sobre el concepto de fe. Y para ello hemos invitado a un amigo que hoy está lejos, hoy está en Brasil, pero a un amigo de muchos años, a un colega, al Rabbi Kleiner, quien es rabino, quien es coach, y que hoy está viviendo en Brasil, para que pueda ilustrarnos con sus saberes, con su práctica, con sus dudas y sus inquietudes, que van a ser seguramente muchas de las que todos tengamos, porque sobre la fe entiendo que no hay respuestas certeras, hay emoción y hay conmoción dentro de nuestros corazones. Así que bienvenido entonces, Ari, a este hermoso encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un placer, un honor enorme de estar aquí en este espacio maravilloso. Gracias, Alex, desde Mazortí, América Latina. Muchas gracias, Rabina Sarina, Rabino Salo, poder compartir este espacio con todos ustedes y especialmente a cada uno de los presentes, ¿sí? A la gente de San Pablo, de Brasil, muchos que nos conocemos e incluso creo que parte tal vez de alguna de las fuentes que vamos a compartir en este encuentro, en este shiur, hasta ya las estudiamos juntos con la gente de San Pablo. Y para quien está acompañando el curso, también desde el comienzo, muy, muy lindo y un honor muy grande de poder sumarme a este sexto y último encuentro. Yo tuve la posibilidad, ayer justo le pedí a Sarina bien los links, tuve la posibilidad de ver algunos de los shiurim, ¿sí? No tuve la posibilidad de ver todos, pero vi algunos, así que bueno, humildemente espero poder aportar y que podamos pensar y reflexionar juntos, ¿sí? Lo primero que quería traer, deseándonos el Hatimat Tová, porque acabamos de pasar por Rosh Hashanah, por Yom Kippur, y ya mañana, ¿sí? En 24 horas vamos a estar en la festividad de Sukkot. Y la fiesta de Sukkot es una fiesta muy importante, es una de las 3 fiestas de peregrinación, ¿sí? Tenemos Pesach, Shavuot y Sukkot. Y la fiesta de Sukkot es bien especial porque es la fiesta de la alegría. Entonces la alegría, yo creo que en parte, ¿sí? Depende cómo encaremos la alegría, tiene también que ver con la fe, con la emuná, que es nuestro asunto que vamos a hablar y que vamos a dialogar hoy. Y quería traer un pensamiento que creo que tiene sentido pensarlo específicamente, especialmente en esta fiesta, ¿sí? Nosotros vemos que en la tradición judía tenemos como distintos calendarios, ¿sí? De hecho, tenemos una Mishnah en el tratado de Rosh Hashanah, así empieza el tratado de Rosh Hashanah, diciendo que nosotros tenemos 4 comienzos de año. Cada comienzo de año es para un propósito, para un fin diferente. Entonces nosotros podemos enumerar las fiestas como Pesach, Shavuot y Sukkot en ese orden, porque según la Torá,
Pesaj ocurre en el primer mes. El mes de Nisan, según la Torá, es el primero de los meses. Y ahora es interesante que también otra posibilidad de contar el tiempo es a partir de Tishrei. Tishrei es el mes en el cual nosotros estamos ahora, el primer mes en el cual está Rosh Hashanah. Entonces, si decimos las fiestas de peregrinación en otro orden, empezamos por la festividad de Sukkot, o sea, esta fiesta sería la primera. Ahora, como ustedes saben, cada una de las fiestas tienen también un sentido agrícola, aparte de como un sentido histórico, entre comillas, podemos decir. Entonces, si vemos el calendario agrícola, nosotros tenemos primero, empezando por Pesaj, la fiesta de la primavera, porque en el hemisferio norte es primavera. Después tenemos, 50 días después, ¿sí? Shavuot, que es la fiesta de las primicias, donde aquello que comenzó a florecer en la primavera, empezamos la cosecha y ofrecemos las primicias. Y aproximadamente 5 meses después, ¿sí? Que aparte para nosotros este tiempo en cuarentena es como bien significativo porque es justamente de Pesaj a Sukkot, ¿no? Tenemos esos 6 meses bien marcados. Pero cuando llegamos a Sukkot es interesante porque agrícolamente, de un sentido agrícola, nosotros tenemos que es Hag HaAsif, la fiesta en la cual la cosecha finaliza. Entonces cuando pensamos esto decimos, pero espera, ¿cómo puede ser? ¿Cómo la cosecha finaliza si nuestro año acaba de comenzar? Entonces, tomando eso en cuenta, en mi modo de ver, es como una provocación que la tradición nos hace y nos dice, oh, seres humanos, atención, de acá a 12 meses vamos a estar exactamente en este lugar, o sea, en la fiesta en la cual vamos a celebrar lo que cosechamos. Y lo que cosechamos ya no en el sentido agrícola, sino en el sentido de nuestros actos. Nosotros de acá a un mes, de acá a un año, vamos a ver el fruto de nuestro trabajo, de nuestro compromiso, de nuestros objetivos, que nos propusimos ahora, justamente, desde el mes de Elul hasta que finaliza la festividad de Sukkot. Entonces, por eso creo que es un momento bien interesante y bien significativo, y obviamente un momento propicio, especial, para poder hablar de fe y de Emuná. Algo que me gusta, y aquí lo quiero vincular un poco con el coaching, que algo interesante es que nosotros sabemos que la tradición de Israel, vemos que muchos pensadores intentaron definir qué es exactamente el judaísmo, si es una religión, si es un pueblo, y nosotros vemos que varios filósofos lo definieron como una forma de vivir, un modo de vivir. Uno de ellos fue, por ejemplo, Mordechai Kaplan, ¿sí? A mí me parece interesante eso porque muchas veces en nuestras comunidades, de nuestro movimiento Masortí, nosotros vemos que hay una cuestión como social, ¿no? O sea, en el Kabbalat Shabbat hacemos y nos reunimos, pero ¿qué es lo que pasa ahora con la pandemia? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en nuestras casas? ¿Cómo es nuestra vida judía en nuestro interior? Entonces, eso tiene que ver exactamente con la emuná, con la fe. Y todo el musar, así como vieron en otros encuentros anteriores, tiene que ver justamente con la práctica, con la acción. Y es muy interesante, y en ese sentido quiero nuevamente agradecer a la rabina Sarina, al rab Salomón Salo Nussbaum, ¿sí? Y a Alex de Masortí, porque nos da oportunidad de poder pensar y reflexionar sobre nuestras prácticas. Creo que desde Masortí tenemos pocos espacios para pensar lo que nosotros hacemos. Ahora, cuando me tocó, Sarina me preguntó, bueno, ¿podés trabajar sobre fe, sobre emuná? Dije, pero justo ese es el más difícil, no tenías otro. No se lo dije, pero lo pensé. No se lo dije a Sarina, pero lo pensé. Es difícil, realmente es difícil. ¿Cómo, Sarina, tenés el micrófono? Abrí el micrófono. ¿Qué? Digo, me lo dijeron varios. Ah, con cada uno que les dije, no tenés un trauma fácil en todos. No quiere decir que, digo, en cada ahí uno está. Siempre la humildad. No tenés un trauma fácil, no tenés Claro. un trauma fácil. Y ahí lo primero que me vino a la mente fueron dos cosas. Primero, la experiencia que yo estoy viviendo en Brasil hace 5 años. Y antes de estar en Brasil tuve la oportunidad de estar casi 9 años en Montevideo, en Uruguay.
Y ustedes saben, a mí me gusta explicar que en Uruguay, a mí me gusta decir que son laicos, pero practicantes. ¿Qué quiere decir laicos practicantes? Que en portugués se dice fazem cuestión, o sea, se esfuerzan por mostrar su laicidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos que en Uruguay, algunos momentos significativos del calendario cambian los nombres. Entonces, por ejemplo, la Navidad no es Navidad, es el Día de la Familia. En la semana de Pascua, que en Uruguay hay toda una semana de Pascua, ¿sí? No es Pascua y no es semana de Pascua, sino que es semana de turismo y las personas aprovechan para viajar. Eso desde el Estado, o sea, vos agarrás un calendario oficial del Uruguay y vas a ver esos nombres, ¿sí? Día de la Familia, semana de turismo, etc. Entonces, realmente en Uruguay para mí era muy difícil hablar de Dios, porque yo sentía que si yo hablaba de Dios, perdía a más de la mitad de la población en mi discurso. De hecho, algo muy interesante, el Rav Salon Nussbaum me contó que va a tener que desconectarse después porque tiene que participar de una mesa de diálogo interreligiosa. En mi estancia en Uruguay, yo trabajé mucho en el diálogo interreligioso y algo que yo intentaba hacer era no hablar de Dios allí. Porque yo decía eso, si hablamos de Dios, perdemos a parte de la población, ¿no? Entonces yo creo que es un desafío, es interesante, pero nosotros tenemos que ver cómo nos vinculamos con Dios. O sea, ahí está la emuná, ahí está la fe. En ese sentido quería traer que nosotros tenemos en cada una de las amidot, de las plegarias silenciosas que hacemos durante Rosh Hashanah y Yom Kippur, durante los Yamim Noraim, decimos que hay 3 dimensiones que consiguen alterar nuestro veredicto. Si nosotros cantamos en la liturgia, decimos Uteshuva, Utefila, Utzedaka, Maviri Metroa Xera. Decimos la Teshuvá, la Tefilá y la Tzedaka. En ese sentido son 3 dimensiones. Podemos decir que la Teshuvá es nuestro vínculo con nosotros mismos. Podemos graficarlo como una espiral que va hacia nosotros mismos. Después tenemos la Tefilá, que es nuestro vínculo con Dios. Y tenemos la Tzedakah, que sería nuestro vínculo con los otros seres humanos. Entonces, en ese sentido, me parece interesante que la emuná es de algún modo nuestro vínculo con Dios, nuestra creencia en Dios, nuestras prácticas, ¿sí? Y así sucesivamente. De este asunto específicamente se trata, especialmente el día de Yom Kippur que acabamos de pasar, el lunes, ¿sí? Yom Kippur dice en el tratado de Yomá, el tratado que habla sobre el día de Yom Kippur, perdona todas las transgresiones que hicimos y que cometimos para con Dios. No así lo que cometimos para con los hombres. Eso es otra cosa y lo tenemos que resolver aquí en la tierra. Entonces, antes de compartir las fuentes y compartir algunas historias del Talmud de personas con mucha fe, con mucha emuná, quería traer tal vez la raíz de la palabra emuná. Todos nosotros conocemos la palabra emuná. Entonces voy a pedir la ayuda de alguno de ustedes. ¿Qué es lo que decimos cuando escuchamos, cuando oímos una bendición? ¿Puede alguien abrir el micrófono y responder? ¿Qué es lo que decimos cuando escuchamos una bendición? Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Vivian. Obrigado, Vivian. Vivian Morano, Brasil. Gracias. Vivian dice amén. Claro, decimos amén. Y amén es de la palabra emun, emuná. Quiere decir, cuando decimos amén, decimos que así sea, yo tengo fe, yo creo, yo acredito en eso que estás diciendo. Eso es el amén. Amén es la fuente de la emuná. Entonces, es interesante que tal vez decimos emuná y es una palabra que, ¿qué es emuná? Pero espera, si decimos amén, ya estamos todos en la misma sintonía porque es una palabra que conocemos, ¿sí? Entonces, eso es la emuná. La emuná es decir amén. La emuná es el imún, es tener fe, es creer, acreditar. Entonces, yo quería vincular la fe, la emuná, con el optimismo. ¿Por qué con el optimismo? Porque creo que tiene mucho que ver
Y justamente estamos en un momento de mucha desesperación por la pandemia, por la cuarentena, por cómo hacemos para retomar una cierta normalidad con los cuidados necesarios. Entonces necesitamos de optimismo, de fe, de emuná, de confianza. Entonces, lo que quería hacer era traer algunas fuentes para poder reflexionar al respecto. Es así, yo lo que voy a hacer es, voy a compartir en algunos momentos mi pantalla, pues, algunas de las fuentes, y igualmente voy a dejar acá en el chat, y después va a estar también disponible en el YouTube y donde esté posteado. Ahí está la fuente de Sefaria, pueden hacer un copy-paste y lo pueden ver. ¿Por qué motivo? Porque el otro día leía un artículo del Harvard Business Review que decía que cuando tenemos clases online, lo peor que podemos hacer es compartir durante mucho tiempo nuestra pantalla, porque ¿qué es lo que pasa? Dejamos de vernos, ¿no? Entonces, claro, no está muy bueno si lo que queremos hacer es formar una comunidad e intentar recrear, ¿sí?, lo mejor posible un encuentro personal, lo peor que podemos hacer es compartir nuestra pantalla. Pero bueno, yo les voy a compartir solo unas partecitas y después lo que voy a intentar hacer, en lugar de mostrarle todo el tiempo las fuentes, es ir contándoselas, ya que hay varias que son historias, ¿sí? Así que esa es la fuente del Sefaria, un Daf Mekorot que preparé para que podamos pensar y reflexionar. Primero, y el rabino Leo Levi lo traía también en su encuentro, sí, que tuvieron con él, sobre el agradecimiento, la gratitud y la psicología positiva. El padre fundador fue Martin Seligman, ¿sí? Él decía así: los pesimistas creen que sus fallas no pueden ser superadas, mientras que los optimistas, en mi lectura los optimistas es los que tienen fe, los que tienen emuná, ¿está bien? Mientras que los optimistas están convencidos que podrán, o sea que sus fallas pueden ser superadas. En ese sentido, quería traer en el libro de Proverbios, el libro de Mishlei, hay un versículo que dice así: la deagá, que es la ansiedad, la preocupación, deagá, ansiedad en hebreo está yashgena, si es la palabra que está acá en negrita, yashgena, abate, o sea, preocupa, podemos decir, el corazón de la persona, del hombre, del ser humano. La buena palabra le da alegría, y es samgena. Entonces acá hay un juego de palabras, ¿sí?, en el libro de Mishlei, entre yashgena, que es ansiedad, preocupación, y alegría, ¿sí? O sea, podemos preocuparnos o con una buena palabra podemos justamente alegrarnos. Entonces quería ir a la etimología de la palabra optimista, que creo que es interesante como punto de partida, que la palabra optimista es del adjetivo latino optimus, que quiere decir muy bueno, y sirve de forma superlativa de bonus, ¿sí? O sea, de bueno. O sea, optimus es muy bueno. Y ahí ustedes saben quién es el primer optimista de la historia de la Torá, podemos decir. ¿Quién es el primero que ve las cosas de una forma muy buena? Pueden abrir sus micrófonos y responder quien quiera. ¿Abraham? No sé. Un poco antes, voy a dar una ayuda, un poco antes que él, y no es un ser humano. Dios. Muy bien, muy bien. Dios es el primero que ve con buenos ojos. Y especialmente en el último día de la creación, en el sexto día, si ahí quien está acompañando las fuentes puede ver, dice Veinet Tov Meot, muy bueno. Y muy bueno dijimos que es el Optimus, el optimista. O sea, Dios es el primer optimista de la historia. Entonces, ve con muy buenos ojos todo lo que hizo, ve de una forma óptima, de una forma optimista, ¿sí? Y dice, y fue la noche... Crea al hombre con optimismo, exactamente, porque claro, para crear al hombre hay que ser optimista, ¿no? Después de crear al hombre es bueno ser optimista, ¿sí? Y una de las cosas que quería traer es que muchas cosas para tener fe, para tener emuná, depende de nuestra perspectiva, depende desde dónde nosotros miremos la historia.
Y eso nosotros lo tenemos en la historia de los Meraglim, en la historia de los 12 espías. ¿Sí? Eso, estoy acompañando las fuentes, no estoy compartiendo la pantalla, pero quien quiere tiene las fuentes ahí y la puede acompañar, si quieren lo pueden abrir en otro lugar y van, pero yo se los cuento, ¿tá? Para hacer más didáctico. Obviamente que si hay alguna duda, alguna pregunta, me paran, me abren el micrófono y preguntan, ¿tá? Queden, como se dice en portugués, fiquen à vontade, ¿tá bom? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los espías? Los espías son 12 espías y hay 10 que dicen no, es una tierra de gigantes, nosotros no vamos a poder con ellos, es totalmente imposible. Mientras que Caleb ben Yefuné y Yoshua bin Nun dicen, nosotros vamos a poder. ¿Y qué es lo interesante? Que tanto los 10 espías como los 2 están viendo exactamente lo mismo. Están viendo la misma tierra, hicieron el mismo tour, pero, sin embargo, 10 dicen una cosa, de una forma, entre comillas, pesimista, de una forma, podemos decir, sin fe, sin emuná, y Caleb ben Yefuné y Yoshua bin Nun dicen, vamos a poder. Ahí podemos decir que ellos, más allá de lo que vieron, tenían fe y tenían emuná. ¿Por qué? Porque podemos decir, tenían ese vínculo, hasta pensaban, Dios va a ayudar. Podemos ver también por ahí la fe. ¿Hasta acá todo bien? A mí me gustaría, si está todo bien, me gustaría entrar con 2 historias del Talmud. ¿Hasta acá todo bien? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Estamos? Perfecto. Continuamos. Entonces, la primera historia que quiero compartir con ustedes es una historia que tal vez para algunos sea conocida. Es la historia de el optimista del Talmud. El optimista del Talmud era un rabino muy conocido, que todo el mundo conoce, que se llamó Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva era una persona muy optimista. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva decía, él hablaba en arameo, parte de su día, y decía, Kol de Avid Rahamana Letav Avid. Dice, todo lo que hizo el Kadosh Baruj Hu, todo lo que hizo Rahamana, Rahamim, ¿sí? Todo lo que hizo el misericordioso, Letav u Avid. Para bien, él lo hizo. Entonces, cuenta la Gemara, cuenta el Talmud, que Rabbi Akiva estaba andando por el camino y llegó un momento que se hizo de noche. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Él dijo, bueno, está bien, se hizo de noche, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos en un viaje muy largo y se hace de noche? Vamos y buscamos un hotel, ¿sí? Él fue y buscó un hospedaje y en la ciudad donde entró no encontró ese hospedaje. Estaba todo ocupado. No había pandemia en ese momento, estaba todo abierto, entonces, perfecto, estaba ahí. Pero estaba todo ocupado, entonces, ¿él que dijo? Kol de Avid Rahamana Letabau. Dice, todo lo que hizo el Santo Misericordioso lo hizo para bien. Entonces agarró, se quedó a la entrada de la ciudad, en el campo, abajo de un arbolito, y se quedó con sus cosas. En la época él no tenía muchas pertenencias, no tenía valija. ¿Y qué es lo que tenía? Tenía una vela, tenía un gallo y tenía un burro. Y de pronto viene un viento y ahí apaga su vela. ¿Y qué dice Rabbi Akiva? Kol de Avid Rahamana Letovau. Dice, todo lo que hace el Santo Misericordioso es para el bien. Y de pronto viene un gato y se come al gallo. ¿Y qué dice Rabbi Akiva? Kol de Avid Rahamana Letovau. Dice, todo lo que hizo el Santo Misericordioso lo hizo para bien. Y de pronto viene un león y se come al burro. Y también Rabbi Akiva repite, Kol de Avid Rahamana Letovau, todo lo que hizo el Santo Misericordioso lo hizo para bien. Esa secuencia parece algo así como el Haggadah, ¿no? Que cantamos el cabritico, que cantamos en Pesaj al final, parece una secuencia así. Bueno, resulta que la historia continúa de Rabbi Akiva, y vienen unas personas que secuestran, que invaden y toman toda la ciudad en cautiverio. ¿Y qué es lo que pasa con Rabbi Akiva? Rabbi Akiva no estaba en la ciudad, porque no lo habían dejado entrar, no había hospedaje para él. Rabbi Akiva no tenía su vela, entonces no había una luz que delatara su lugar.
no tenía gallo. Entonces, no había ni un gallo ni un burro que puedan delatar su localización. Entonces ahí, nuevamente, Rabbi Akiva expresó su fórmula, Kol de Abid Rahamana Letobaú, dice, todo lo que hizo el Santo Misericordioso lo hizo para el bien. Ahora, lo que les quería preguntar es, con esta historia de Rabbi Akiva, es si será que este tipo de lógica, este tipo de teología, si siempre funciona. En la experiencia de ustedes. ¿Qué es lo que opinan cuando escuchan y cuando ven, cuando leemos esta historia de Rabbi Akiva? Esta historia, solo para contarles en cuanto van pensando si esta lógica funciona o no, está en el Tratado de Brajot, el primer tratado del Talmud, en la página 60b. Lógica de Rabbi Akiva, ¿funciona? Opiniones personales, no hay bien o mal. La pregunta es en los quisques, ¿no? O sea, ¿qué es lo que... ¿Cómo nos sentimos con esta historia? En definitiva, hola, buenas noches. Me parece que funciona si uno, bueno, por lo menos a mí me pasa, no lo toma como que es una bendición, cuando en realidad lo que pasa es algo malo, una tragedia. De repente podés, una vez que lo aceptás y decís, bueno, esto es malo, no me gusta, no está bueno que pase, ver qué es lo que sacás de ahí. Pero no sé si podría, es decir, esta es mi versión de esta historia, no podría decir que todo pasa por algo. Algunas cosas hubieran pasado. Ok, muy bien, muchas gracias Silvia. ¿Alguien más que sí? ¿Diana? Quizás sea un pensamiento muy egoísta porque lo bueno pasó con él, pero y lo malo que sucedió con los animales o con la ciudad fue también porque Dios así lo quiso. Si pasa bueno, fue Dios, pero si no, ¿será que fue Dios también o no? Qué lindo, Diana, gracias. Voy a aprovechar la observación de Diana para contarles algo lindo de ayer. Estas fuentes, como conté, parte de esas fuentes las enseñé en el Tikkun de Shavuot. Y ayer, en cuanto repasaba estas historias, la historia antes de dormir para mis hijos fueron esta historia y una más que voy a compartir después con ustedes. Y cuando hablábamos sobre esta historia con mis hijos, mi hijo Shir de 10 años me dice exactamente lo mismo que está trayendo Diana. Me dice, pero espera, ¿cómo es eso? Esa lógica, eso fue bueno para Rabbi Akiva, pero para los habitantes de la ciudad no funcionó esa lógica de Rabbi Akiva, ¿no? Que, claro, hermosísimo. O sea, no es bueno para todos, no es todo lo que hace el Kadosh Baruj Hu funciona, ¿no? O sea, gente que murió, que fueron al cautiverio, y los animales, ¿no? Brillante. Entonces, Diana, podemos decir, esa lógica teológica, me gustó, esa lógica teológica tiene algunos problemas, ¿sí? ¿Qué más? Olga, ¿querías decir algo? Bueno, ¿No? la verdad que no No, especialmente. Yo creo que, bueno, desde mi perspectiva, todo es cuestión de fe, porque he tenido la oportunidad de relacionarme con gente que, sea bueno o sea malo, consideran que es algo determinado por lo superior, por el ser superior, entonces no se discute y no se problematiza, hay que aceptar todo. Ahora, es solo cuestión de fe, pero cuando la fe no es tan grande, ahí entran los cuestionamientos. No sé, interesante. Es la experiencia mía. Bien, ok, gracias. Les voy a traer otra historia que yo creo que tiene cosas similares, pero en mi modo de ver, me gustaría que podamos reflexionar sobre las diferencias que esas historias tienen, ¿sí?
La otra historia que voy a traer es la de otro optimista de la tradición oral del pueblo de Israel, que es un relato que está en el tratado de Ta'anit, en el Talmud, Ta'anit 21a, que se llamaba, una persona que se llamaba Nahum Ish Gamzu. Y ahí el Talmud se pregunta, ¿por qué motivo a Nahum le decían Nahum Ish Gamzu? Y el Talmud responde, le decían Nahum Ish Gamzu, porque todo lo que le pasaba, él decía, Gamzu le tova, eso también es para el bien. Eso también es para el bien. Le pasaba cualquier cosa, Gamzu le tova. Se le caía la conexión del Zoom, decía Gamzu le tova. Se tropezaba en la calle, Gamzu le tova. Todo lo que le pasaba decía Gamzu le tova, eso también es para el bien. Entonces por eso lo llamaban Nahum Ish Gamzu. Ahora, ¿qué pasaba? Parece que vivían en un pequeño poblado, ¿sí? En un pequeño vilarejo, y los judíos que vivían allá querían agradar al rey y dijeron, vamos a hacer una cosa, le vamos a llevar un regalo muy especial al rey. Entonces vamos a ver quién es la persona más especial que nosotros tenemos para que pueda llevar ese regalo al rey. Y obviamente, como ustedes sabrán, ¿a quién eligieron? A Nahum Ish Gamzu, porque dijeron, él está acostumbrado con milagros, a él le pasan cosas buenas, vamos a invitar a Nahum Ish Gamzu para que él vaya a llevar el presente, el regalo. Entonces quisieron, le dieron un baúl, un cofre, lleno de dinero, lleno de oro, lleno de perlas preciosas, para que él vaya y se lo lleve en nombre de la comunidad judía de ese poblado al rey. Ahí pasaba que tenía que andar algunos días, ¿sí? La tecnología para movilizarse en esos tiempos sabemos que era diferente a la de hoy en día. Entonces llega Nahum Ish Gamzu a un lugar donde tiene que pasar la noche, justamente en la víspera de poder llegar a la presencia del rey. Y cuando llega allí, deja sus pertenencias, se va a dormir, y pasa que las personas del lugar, de esta aldea, le roban a Nahum Ish Gamzu absolutamente todo el contenido del baúl, del cofre. Le roban todo el oro, todas las piedras preciosas, y para que Nahum Ish Gamzu no se dé cuenta, lo llenan con tierra. Vieron que la tierra a veces es muy pesada, entonces cuando Nahum Ish Gamzu se levantó al otro día y levantó el cajón, el baúl, ni se dio cuenta, entonces fue directamente para allá, para lo del rey. Cuando llegó al rey, le dijo, querido rey, su majestad, traigo aquí un regalo, un presente en nombre de toda la comunidad judía de este vilarejo. Ese presente es para usted. Y ahí, cuando lo abren, ¿qué pasa? No hay lo que había traído, sino que había solo tierra. Cuando Nahum Ish Gamzu ve eso, dice, Gamzu le tova, eso también es para el bien. ¿Qué era lo que tenía de bueno? No sé, pero él dijo Gamzu le tova. ¿Y ahí qué pasó? El rey quedó súper enfadado, súper enojado. Dijo, pero estos judíos se están queriendo burlar de mí, no me están queriendo honrar, se están queriendo burlar de mí, es un desastre eso. Entonces dijo, voy a matar absolutamente a todos. Y ahí cuando Nahum Ish Gamzu escucha que lo quieren matar a él y a todos los judíos, dice, Gamzu le tova, eso también es para el bien. No sé cómo, pero él dijo así. Y ahí en ese momento, tal vez por milagro, aparece Eliyahu Anabí. Ustedes saben, Eliyahu, el profeta Elías, una figura emblemática en la tradición oral del pueblo de Israel. Aparece Eliyahu Anabí como un consejero del rey y dice, estimado rey, tal vez esa tierra tenga poderes milagrosos. Tal vez esa tierra sea del patriarca Abraham, del primer judío, y pueda pasar algo muy especial. Entonces le dice, ¿por qué no probás? Había una ciudad que vos no pudiste conquistar, ¿por qué no mandás con esa tierra al ejército? Y dice, buena idea, vamos a probar eso. Y ahí, Nahum Ish Gamzu dice, Gamzu le tova, espero que eso funcione. Entonces van, prueban, tiran un poquito de la tierra y maravillosamente ellos pueden, ese rey, el reinado, puede conquistar esa ciudad que no lo podían hacer de ninguna forma. Entonces dijeron, qué bárbaro. Entonces llamaron a uno de sus sirvientes, abrieron el cofre del rey y lo llenaron de oro y de pectorales especiales y de perlas preciosas, etc. Cuando vuelven a Nahum Ish Gamzu,
el camino, desanda el camino para volver a su casa y se posa en la misma posada donde estaba, pasa la noche, le dicen, pero Nahum Ish Gamsu, ¿cómo obtuviste todo eso del rey? ¿Qué es lo que le llevaste? Y él le dice, yo no hice nada. Lo que llevé de acá, lo que saqué de acá, lo llevé para allí. Ellos no lo podían creer, porque ellos sabían que pusieron tierra. Entonces dijeron, ¿saben qué? El piso, la tierra que nosotros estamos es una tierra mágica, es especial. Entonces vamos a hacer algo, vamos a destruir toda la ciudad y vamos a llevar la tierra al rey. Destruyen toda la ciudad, destruyen todas las casas, le llevan la tierra al rey y le dicen, rey, esa tierra que llevó Nahum Ish Gamsu era nuestra, está acá, es toda tuya. Dice, sí, esperen, lo vamos a probar en batalla, dice el rey. Y cuando lo prueban, obviamente, que no vencen. Entonces el rey dice, ustedes me mintieron y extermina a toda la ciudad. Y esa es la historia de Nahum Ish Gamsu. Nahum a todo decía, Gamsu, eso también es para el bien. Como vemos, la historia de Rabbi Akiva y la historia de Nahum Ish Gamsu son similares. Quería preguntarle a ustedes si conseguimos percibir alguna diferencia entre ellas. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la postura de Rabbi Akiva, la actitud de Rabbi Akiva y la actitud de Nahum? María Adela dice, ninguna. Ok, ninguna. Las historias, aparte es interesante que las historias son parecidas, ¿no? O sea, están en viaje los dos, llegan a un lugar, uno puede entrar al lugar, el otro no. O sea, tiene ciertos elementos similares. Los dos aparentemente son tienen fe, tienen emuná, son optimistas, podemos decir, ¿sí? Acá pusieron en el chat, María Adela dice, todo es fe, ellos tienen emuná, ¿ok? Yo no sé si tienen emuná, ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero son optimistas, o sea, ven la vida de un modo positivo, ¿no? O sea, les pasa atrocidades y dice, Gamzu letova, ¿no? Les agarra el coronavirus y dice, Gamzu letova, Kol de David Rahamana letova, todo lo que hace el Santo Misericordioso es para bien. Daniel, si quieren pueden abrir el micrófono y hablar, ¿sí? Pueden, tranquilos. Daniel acá dice, Rabbi Akiva mencionaba siempre a Dios. Ok, entonces, Daniela, ¿me explicás un poco más lo que pusiste? Daniela, no te veo, no sé dónde estás. Ahí estoy, Daniela. Estás en mute. ¿Querés abrir tu micrófono y contar un poquito? Contanos. Bueno, según la historia que nos estabas contando de Rabbi Akiva, en todo lo que él decía que era para bien, era gracias a Dios, ¿no? Como que decía que a través de Dios todo era para bien, pero la otra expresión, Capsuletová, todo es para bien, pero no necesariamente estaba mencionando a Dios. Eso es lo que veo como diferencia, ¿no? Bien. Bien, a mí me interesa mucho esa diferencia. Creo que es una diferencia sutil, pero yo personalmente veo que hay una diferencia ahí, ¿sí? Veo que Rabbi Akiva dice Kol de David Rahamana letova, o sea, él involucra a Dios, ¿sí? Involucra su teología, ¿sí? Y dice todo lo que hace Dios lo hace para el bien. En cuanto, en mi modo de ver, Nahum no menciona a Dios. Nahum dice, está todo bien. Dice, Gamzu letova, eso también será para el bien. Eso también es para el bien, pero de un modo optimista, sin involucrar a Dios. Es verdad que Dios de algún modo está involucrado por el milagro, porque está Eliau, ¿sí? Está. Pero ¿cuál es la diferencia? En cuanto Rabbi Akiva lo expresa, con su fe, con su emuná, ¿sí? Tal vez Nahum sea una postura diferente. Hay un comentario en el chat. Que actúa. Ah, ok. A ver, ¿qué es lo que significa que actúa? Me gusta eso, porque yo lo que quería justamente es que... Él piensa qué hacer con la tierra, no queda pasivo, no es tan pasivo como Rabbi Akiva. Ok, interesante, interesante. Ahora, hay un punto que en realidad no es que él le propone, ¿sí? Tal vez, y a él la historia sería hasta mucho más interesante
si el que haría todo fuera directamente Nahum y no tendríamos la intervención de Eliyahu Anabí. Yo creo que es interesante. Pero es interesante que, claro, de algún modo podemos decir que Nahum, si lo comparamos con Rabbi Akiva, es hasta un poco más activo, ¿no? Y yo creo que para poder pensarnos en la práctica, creo que es interesante ver cuál es nuestro rol, ¿sí? En qué zonas nosotros podemos actuar. ¿Cuáles son nuestras áreas que tenemos manejo? ¿Por qué digo eso? En el Talmud hay una fuente que está ahí también, que de hecho está, para quien está con la hoja ahí, está en el Tratado de Pesajim, en la fuente número 10, la anterior a la que estábamos. ¿Cómo? La fuente dice, no podemos, dice, Ein somhim al nisim, dice, no podemos esperar que milagros ocurran, ¿sí? Entonces es interesante, ¿por qué digo? Porque yo creo que a Nahum le ocurren milagros, pero sin esperarlos. Es verdad que él fue elegido por los milagros que le pasaban, porque él tenía esa fama, pero no porque él los esperara. Yo creo, como Yael, me gusta esa lectura. Él era protagonista de su historia, él era protagonista de su vida. ¿Le pasaban milagros? Sí, pero porque él tomaba la iniciativa. Hay un midrash muy bonito que cuenta cuando se abrió el Mar Rojo, cuando estábamos, imagínense ese momento, ¿no? O sea, trágico, que estábamos el mar delante, los egipcios detrás, arena a la derecha y a la izquierda, no teníamos para dónde ir. Y ahí, ¿qué dice el midrash? Dice, Nachshon ben Aminadav no se quedó esperando, entró al agua. Cuando entra al agua, ahí el agua se abre. En mi modo de ver, ese Nachshon es como nuestro Nahum. Él actúa, y en el actuar ocurren milagros. Para mí es un modelo diferente del de Rabbi Akiva. Creo que acá una cosa, quiero decir, una cosa es el modelo de Emuná de Rabbi Akiva, Kol de David Rahamán Aletobaú, todo lo que hace el Kadosh Baruj Hu es para el bien, y todo teológicamente se lo adjudicamos a Dios. Y otro, en mi modo de ver, es el modelo de Nahum, que es un optimista que dice, Gamzu Letová, eso también es para bien, pero no involucra a Dios. Hay una diferencia teológica importante en mi modo de ver. ¿Por qué digo esto? Porque creo que cuando las cosas nos van bien, cuando ocurren milagros, cuando somos afortunados, está todo bien con cualquiera de las lógicas. El problema es qué es lo que pasa cuando no tenemos tanta suerte. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una tragedia? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un pariente, un amigo enfermo con coronavirus? ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, yo creo que ese es el punto en donde la lógica de la emuná tenemos que ser cuidadosos. Porque emuná es muy bueno, tal vez en la medida de Nahum. Pero emuná en la medida de Rabbi Akiva, podemos, como decía Daniela, entrar en un conflicto. Espera, eso funcionó para Rabbi Akiva, pero para las personas del poblado y para los animales, ¿será que fue bueno? ¿Vemos la diferencia? ¿Les parece que tiene sentido? Hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario? Estamos entrando en los últimos minutos. Quizá en los momentos malos, la emuná no sea como una esperanza, que queremos que pase algo mejor, mismo estando en una situación mala, de tragedia, de enfermedad. Puede hacer esa relación entre tener esperanza es tener emuná también. Sí, yo creo que sí, porque creo que sí, está ese vínculo. Y a ver, lo que me parece, quiero traer acá a Viktor Frankl, que se relaciona un poco, sí, con lo que Diana está trayendo. Viktor Frankl, como sabemos, es sobreviviente de la Shoah, ¿sí? Fundador de la logoterapia, y él lo que dice es que siempre los seres humanos tenemos libertad. ¿Qué significa que siempre tenemos libertad? Es que, imagínense, él es sobreviviente de Auschwitz, de los campos de concentración. Entonces,
Si él dice que la vida tiene sentido, si él escribió un libro, El hombre en busca de sentido, él dice, la vida tiene sentido. Y no solo eso, sino que tenemos libertad en el sentido de que podemos elegir, ¿sí?, cómo afrontar lo que nos pasa. Eso es lo que está en nuestras manos, ¿sí? La idea de elegir cómo reaccionar a las cosas que nos pasan, de un modo pesimista o de un modo optimista, podemos decir, con emuná o sin emuná. Entonces, yo creo que eso sí es un poder que está en nuestras manos. ¿Alguien más quiere traer alguna idea, algún pensamiento, algún comentario, alguna pregunta, alguna reacción? Estamos. Continúo con 2 fuentes más para mostrar esto que traía en el pensamiento de Viktor Frankl y ver cómo realmente yo creo, ¿sí?, en mi modo de ver, es que tenemos la emuná, la posibilidad de vivir una vida con fe, con esperanza, con optimismo, está en nuestras manos, ¿sí? Yo creo que eso es bien interesante y tal vez creo que eso es el mensaje que tenemos que dejarnos, ¿sí?, y que me gustaría subrayar en este nuestro encuentro sobre emuná. Lo que quiero terminar es con cosas prácticas para poder tener esperanza, para poder tener optimismo, para poder tener en última instancia emuná, ¿sí? Entonces quería traer un comentario de Rabbi Nachman. Voy a compartir acá con ustedes mi pantalla. Acá está. Rabbi Nachman dice lo siguiente, dice, adquiera el hábito de cantar una música. Eso le dará una nueva vida y lo llenará de alegría. Adquiera el hábito de danzar, moverá la depresión y disipará las dificultades. No sé quiénes conocen un poquito sobre la biografía de Rabbi Nachman de Bratslav, pero Rabbi Nachman de Bratslav no se caracterizaba por tener un humor muy arriba y de mucha alegría. Hoy en día sí sus discípulos, si nosotros vamos a Israel, cuando se pueda viajar nuevamente lo vamos a poder ver, y tenemos ahí en las esquinas gente que baila, que danza, ¿sí? Pero él realmente era, hoy en día lo diagnosticarían como un bipolar, ¿sí? Entonces él sufría de depresión. Entonces es interesante que él trae esta idea, adquiere el hábito, o sea, que sea un hábito el poder cantar una música, ¿sí?, el poder danzar, el poder bailar, ¿sí? Entonces es muy poderoso esto que tal vez nosotros con actitudes, con acciones concretas, podemos motivar nuestra emuná, motivar nuestro optimismo y generar emociones, ¿sí? El rabino Manes, en su presentación, hablaba justamente sobre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros sentimos, ¿sí?, esta tensión. Y muchas veces lo que nosotros hacemos nos motiva para lo que nosotros sentimos, ¿sí? Creo que es una idea muy fuerte. Y por último, para terminar realmente de una forma optimista, quiero compartir con ustedes una de las bendiciones que nosotros hacemos todos los días anteriores al Shema Israel, que dice lo siguiente. En hebreo dice, Amehadesh betubo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Eso es una bendición anterior al Shema Israel que pronunciamos todos los días, que lo nombramos a Dios como Amehadesh, de la palabra Hadash, el que renueva, betubo con su bondad, con su bien, bechol yom todos los días, ma'aseh bereshit, los hechos de la creación. O sea, miren qué bonito, porque ¿qué pasa? Todos nosotros tenemos días que son difíciles, y lo sabemos muy bien ahora en la cuarentena, ¿sí? Estando en casa, hay días que son bien difíciles, que no tenemos paciencia, que no podemos hacer nuestros objetivos, pero qué bonito es irnos a dormir sabiendo que Amehadesh betubo bechol yom tamid ma'aseh bereshit, que al día de mañana es una nueva oportunidad. Que si hoy yo tuve un día que fue difícil, eso no quiere decir que mañana cuando me despierte y pronuncie esa brajá anterior al Shema Israel, hablando de Muná, ¿sí? No lo dijimos y tiene que estar claro, el Shema Israel.
es la declaración de fe, la declaración de Emuná de nuestra tradición, decimos Dios es uno. Entonces, miren qué bonito que antes de pronunciar esta declaración de fe, de Emuná, de nuestra tradición, afirmando que somos un pueblo monoteísta, que Dios es uno, decimos agradecemos y bendecimos que Dios renueva cada día su obra de creación en nosotros. Yo llego hasta acá, quiero abrir si hay alguna pregunta, algún comentario más, por favor. Muy bien, entonces, Sarina, agradezco nuevamente a la rabina Sarina, al rabino Salo, le agradezco nuevamente a Alex y a cada uno de ustedes que participaron de este sexto y último encuentro. Sí, realmente para mí un placer, un honor muy, muy grande. Voy a dejar acá en el chat. Agradecemos, la verdad que dale, dale, y para cerrar creo que te tenemos que agradecer nosotros a vos, porque trabajar con algo tan sensible y tan difícil como es la emuná muchas veces en estos días, como herramienta, descubrirnos como terminaste en una mirada positiva, todos los días se renuevan y todos los días tenemos oportunidades y posibilidades de vivirlo distinto, es justamente lo que nos hace ver el vaso lleno al vaso vacío en tiempos como los que estamos viviendo. Y quizá para cerrar, mañana cuando iniciemos la festividad de Sukkot, que como bien decía el Rav Kleiner, es Zman Simchateinu, es el tiempo de nuestra alegría, bueno, poder ver también cómo en la austeridad, en lo endeble, en lo difícil, en lo poco cómodo que puede ser una sukkah, uno puede encontrar la fortaleza interna para revestirse de fuerza, de energía y de luz y continuar el año con todas las energías que hemos aprendido y percibido durante todo este mes y durante estos 6 encuentros. Así que agradecerle al Rav Kleiner por este encuentro en particular que nos deja pum para arriba. Agradecerle a Alex Tenderovich, por supuesto, el coordinador de AMLAT, que nos tuvo la paciencia durante estos 6 encuentros a cada uno de nosotros en las entradas y salidas en nuestros horarios, regulándonos y manteniéndonos así al límite, y a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta propuesta una vez más de Masorti AMLAT. Así que agradecida también por haber coordinado y haber producido parte del material que seguramente ustedes habrán visto colgado en la página que tendrán para seguir trabajando y para seguir aprendiendo. Gracias a todos. Chag Sameach, Shabbat Shalom, nos estaremos viendo en próximos encuentros. Un beso enorme. Muchas gracias.